Bien, empezando lo que es la entrevista en psicología clínica. La entrevista psicológica es esencial en lo que es la evaluación y diagnóstico, ya que nos puede permitir conceptualizar lo que es el problema del paciente, como también poder formular la hipótesis y también poder definir las metas terapéuticas y evaluar el progreso. La Asociación Europea de Evaluación Psicológica, EAPA, estableció guías para poder orientar el proceso del paciente dentro de la evaluación psicológica, y esta la dividió en 4 fases. Como primera fase tenemos lo que es la fase de la evaluación clínica. En lo que es en el análisis de caso, esta incluye un examen detallado de la queja del paciente, donde se hace la orientación, donde se pueden evaluar aspectos como la percepción del problema, los recursos y limitaciones del individuo, y también dentro de esta se formulan las hipótesis descriptivas y también las predictivas sobre el problema del paciente. Y ahí es donde se recoge la información necesaria para poder contrastarlas dentro de todas las sesiones que vayamos a tener con el paciente. Pasando la organización de resultados, antes de poder comunicar los resultados al paciente, se elabora una formulación completa del caso donde se considera la queja inicial y las hipótesis evaluadas que se han hecho durante cada sesión. En esta, la devolución de resultados puede ser oral o escrita, o también se puede discutir con el paciente. Puede ser cualquiera de las dos, mientras que sea con la necesidad de poder intervenir y de continuar con la evaluación. Como tercera parte tenemos lo que es la planificación de la intervención. Si se decide intervenir, se establecen los objetivos y criterios de intervención, así como las variables a poder medir la evaluación durante los resultados. En estas intervenciones en sí no es parte de la evaluación, pero se puede realizar un seguimiento periódico para poder valorar la efectividad que hemos tenido durante todas las sesiones y ver si es que el paciente está avanzando con todas las terapias o lo que nosotros podamos querer para el paciente. Y claro, que sea en su mejora. Pasando a la valoración y el seguimiento, cuando finalizamos la intervención, se recopilan datos sobre sus efectos para así poder analizar los cambios positivos o negativos logrados. Finalmente, se planifica un seguimiento a largo plazo para poder asegurarnos que todas nuestras sesiones se mantengan en un buen tiempo y tengan un buen término. En la entrevista del ámbito clínico. En esta, la psicología clínica, la entrevista tiene varios objetivos específicos, así como tenemos los alineados con las fases de evaluación. Su principal propósito en esta es poder recopilar información, primero para poder identificar y definir lo que es el problema del paciente de una forma clara y objetiva, para así poder lograr y entender qué es lo que pasa con el paciente. Después de esto, es poder valorar hipótesis diagnósticas sobre el posible diagnóstico del paciente, para así poder tener y contrastar las hipótesis, revisando en qué medida del problema se puede ajustar a los criterios de diagnóstico establecidos en manuales oficiales, así como la DSM y la CIE 11 o en el caso en la CIE 10. Otro objetivo clave de la entrevista es poder construir una buena relación con el paciente, y ahí es donde se realiza el famoso reporte. Pero de esta se puede generar la empatía, la comprensión, para que el paciente se pueda sentir cómodo, y lo cual nos podría facilitar lo que es la obtención de información y su compromiso dentro de la terapia del paciente.
Dependiendo de la estructura y tipo de información necesaria que vayamos a recopilar con el tiempo o en las primeras sesiones, se puede utilizar distintos tipos de entrevista, ya sea las estructuradas, las semiestructuradas o sin estructurar, las enfocadas en aspectos como la exploración inicial y el estado mental, o el diagnóstico específico que normalmente se realiza en la tercera sesión para poder así ir con nuestras sesiones. Pasando a las barreras durante la entrevista, esta es una entrevista clínica. Puede surgir varias barreras al momento de recopilar la información, ya que el paciente no se va a abrir completamente con nosotros en la primera o segunda sesión, y dentro de estas incluye lo que es el contenido de la información. En esta es poder preguntar sobre temas personales donde se puede ir recopilando, y se puede hacer complicado, sí, ya que el paciente podría sentir vergüenza o incomodidad, así como ya lo mencioné a su momento. Pero esto es en ciertos aspectos, ya que nunca ha compartido capaz con nadie de confianza. Por naturaleza del problema, algunos trastornos como los episodios maníacos hacen que el paciente no sea consciente de su condición, lo que puede dificultar que él vea la necesidad de alguna consulta, ya que piensa que no la necesita. Dentro de la motivación también tenemos los pacientes que asisten por recomendación o imposición de alguien. Es, por así decirlo, los pacientes obligados, y a veces no reconocen su problema, pero tampoco quieren un cambio en su vida. Pasando a lo que es incongruencia entre la queja y el problema real, el paciente puede expresar una queja que el terapeuta percibe, pero que no es principal. O sea, que puede tener varios problemas, pero que no es el principal. Como cuando existe un posible trastorno de personalidad subyacente, pero este requiere un equilibrio entre explorar la queja del paciente y también poder profundizar el problema real. Pasando a lo que es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica recopila información de múltiples fuentes. Esta emplea diversas técnicas en instrumentos, ya sea en lo que es en pruebas psicológicas, y bueno. La psicología clínica nos puede ayudar con problemas y factores personales en el ambiente, lo que en su gravedad lo puede permitir diseñar programas específicos de atención. La evaluación puede ser psicométrica, es decir, cuantitativa, pero siempre implica una intervención cualitativa. Dentro de esta tenemos las partes del test, que es el material para evaluar, que es algún manual, un marco teórico o alguna ficha técnica, alguna calificación de baremos y una hoja de observación. Dentro del material para el evaluador consiste una hoja que pueda ser útil para los ítems, los estímulos o reactivos que vayamos a utilizar de acuerdo a la prueba, y materiales de manipulación o una hoja de respuestas y elementos. Pasando a lo que es la anamnesis psicológica. La anamnesis psicológica es una exploración clínica que se realiza mediante un cuestionario para poder identificar al individuo, comprender sus problemas actuales, obtener alguna visión de su historia y evaluar factores familiares, ambientales y también personales que puedan ser relevantes dentro de esta. Eso es lo que incluye los datos generales, el motivo de consulta, los antecedentes y también el problema actual, junto con la historia
familiar, la historia personal, el estilo de vida y los logros personales del paciente. Dentro de la evaluación psicométrica es un test psicométrico complementa la información de la entrevista, ya que ahí podemos evaluar muchos aspectos y que pueden ser de ayuda. Pasando a lo que es la validez indica que realmente este pretende resultados útiles realizar, como el diagnóstico, predecir y también la teoría que respaldan los resultados. Las limitaciones de los test psicológicos no ofrecen una visión completa de la personalidad ni son adecuados para clasificar rígidas a las personas, y debido a sus fases estadísticas, a veces pueden ignorar aspectos objetivos que el individuo no puede predecir exactitud o comportamiento en situaciones diferentes. Dentro de los test de inteligencia grupales pueden ser inexactas por las condiciones y rapidez de la aplicación, y así favorecen que la persona comprende algunas cosas. Dentro de la aplicación, los test requieren dónde está el ambiente, la temperatura y todo lo que tenga que ver a su alrededor. Muchas gracias.